Abraham Lincoln fue posiblemente el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos. La forma en que ganó la guerra civil nos enseña una poderosa lección a todos nosotros. Conozca cómo la creencia de Lincoln en Dios y su amor por la Biblia influyeron su liderazgo durante la guerra más mortífera de Estados Unidos. A continuación, en La Llave de David con Gerald Flurry. Saludos a todos. El historiador Ken Graham escribió un libro sobre Abraham Lincoln y dijo que si los estadounidenses no podemos encontrar a Lincoln, estamos perdidos. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Cómo ganó Lincoln la guerra civil? Tenemos que entenderlo porque creo que es una gran lección para la humanidad en cualquier momento. En 1863 esa guerra fue llamada el mayor desastre hecho por el hombre en la historia de Estados Unidos. Así lo consideraron. Y hoy la mayoría de los ciudadanos no se dan cuenta de la gran catástrofe que fue la guerra civil. 623,000 hombres murieron en la guerra civil. 623,000. ¿Cómo se compara eso con otras guerras de Estados Unidos? Bueno, en la Primera Guerra Mundial murieron 117,000 soldados. En la Segunda fueron 405,000 soldados frente a los 623,000 de la Guerra Civil. Es asombroso darse cuenta de cuántos soldados perdimos en la Guerra Civil. Si contrastamos las dos poblaciones, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, sería como si Estados Unidos hubiera perdido como 2,5 millones de soldados. Así que eso fue realmente una gran catástrofe. Si miran a varios comentaristas de noticias hoy, han dicho que nos dirigimos hacia una guerra civil en Estados Unidos. Ahora, creo que debemos de tomar eso muy en serio y tenemos serios problemas, pero hay una forma de afrontarlo. Pero ¿cuántos millones creen que nos costaría otra guerra civil? Seguramente serían muchos millones de hombres y mujeres los que morirían. ¿Cómo ganó Lincoln esa guerra? Les diré que esto es algo que muy poca gente entiende. Y si lo examinamos de cerca, podemos ver cómo evitar otra guerra civil. Déjenme leerles la primera parte del discurso de Gettysburg, y esto está al principio y dice: Hace 4 más 7 años, nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación concebida en libertad y consagrada al principio de que todos los hombres son creados iguales. Ahora estamos envueltos en una guerra civil que pone a prueba si esa nación o cualquier otra nación así concebida o consagrada puede perdurar en ese tiempo. Estamos reunidos en un importante campo de batalla de esa guerra. Hemos venido a dedicar una parte de este campo como lugar de descanso final para aquellos que aquí dieron sus vidas, para que la nación pueda vivir. Es muy apropiado que hagamos esto. Bueno, ¿qué quiso decir 4 más 7 años? ¿Qué tipo de lenguaje es ese? ¿De dónde sacó eso? Podría haber dicho 87 años, pero no lo hizo. Y en sí, esa es una afirmación interesante, pero cuando dijo 4 veinte más 7 años, siendo 20 años una veintena, estaba apuntando a 87 años hacia atrás. No se estaba refiriendo a la Constitución, sino a la Declaración de Independencia, que en muchos sentidos es la base de la Constitución. Declaramos nuestra libertad y ruptura con Gran Bretaña el 4 de julio de 1776. El historiador Gabor escribió esto: Es la primera vez en la historia del mundo que una nación, sus representantes se reunieron y declararon una verdad autoevidente de que todos los hombres son creados igual. Todos los hombres son creados iguales y esta fue la primera vez en la historia que alguien dijo eso, y lo estaban diciendo al mundo entero. Y esa es una declaración bastante importante. Y Lincoln quería seguir recordándoles eso a Estados Unidos.
Dijo en el discurso de Gettysburg que en el pasado había defendido la proclamación de la emancipación, pero esta vez estaba diciendo en el discurso de Gettysburg que estamos haciendo cumplir la proclamación de emancipación. Eso cambió realmente todo el contexto en el que estaban luchando en esa guerra. Todo el carácter de la guerra cambió y molestó a mucha gente. Pero cuando hablaba de 4 veintenas más 7 años, tenemos que pensar en eso, porque ¿de dónde sacó esa expresión? Algunas personas hoy puede que no la entiendan exactamente lo que significa, pero entonces sí lo sabían. Fíjense en el Salmo 90, comenzando en el verso 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Ahora esta era una oración de Moisés. Nos estaba llevando de vuelta a Moisés, el legislador, y creo que aquí hay mucha profundidad que Lincoln sabía que algunas personas entenderían, porque era algo que la gente escudriñaría después y lo estudiaría y se preguntaría por qué usó este salmo. Tal vez hubo un par de razones por las que lo hizo. El verso 10 lo explica más. Los días de nuestra edad son veintenas, 3 veintenas o 60 años, más 10. Esta forma es que estaba él hablando en su discurso. El Salmo dice, y si en los más robustos son 4 veintenas, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Simplemente volamos, estamos muertos. Tan pocos años. Y aquí está trayendo el lenguaje de la Biblia. Él estaba tratando de traer la Biblia a este discurso de Gettysburg. Estaba pensando en Dios y en la Biblia durante ese gran discurso. Ahora, él hizo otra declaración y les mostraré y les daré una parte del final de ese discurso de Gettysburg. Dice, pero en un sentido más amplio, no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar este terreno. Los valientes hombres vivos y muertos aquí lucharon, ya lo han consagrado muy por sobre lo que nuestras escasas facultades pueden añadir o restar. Y un poco más abajo dijo, nos corresponde ocuparnos a la gran tarea que aún resta ante nosotros de que estos muertos a los que honramos se extraiga un mayor fervor hacia la causa por la que ellos entregaron la mayor muestra de devoción, que resolvamos firmemente que estos muertos no dieron su vida en vano, que esta nación bajo Dios tendrá un nuevo nacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la faz de la tierra. Lincoln trajo a la Biblia y a Dios en este discurso de Gettysburg y solo duró 3 minutos. Eso es todo. Porret dijo que había tenido una especie de ritmo de la Biblia. Y Lincoln había dicho que no iba a las iglesias porque la mayoría de los ministros no predicaban sus mensajes basados en la Biblia, o al menos los que él encontró. Simplemente no predicaban el mensaje de la Biblia. Pues bien, esto es algo que debería preocuparnos hoy día también. Pero él quería recalcar que todos los hombres son creados iguales. Y la mayoría de los ministros no estaban de acuerdo con eso, por lo que tuvo un gran desacuerdo con ellos. Pero él siempre se mantuvo con la Biblia y lo que la Biblia decía. Y la Biblia ciertamente mostraba que la esclavitud era un pecado, un gran pecado. Así que él estaba en desacuerdo con la mayoría de los ministros, sino todos. Él dijo esencialmente a la gente, bueno, miren, intentemos por fin hacer las cosas bien. Y digámosle al mundo que realmente creemos que todos los hombres son creados iguales. Y quería asegurarse de que unificaran a Estados Unidos y que todos esos soldados no murieran en vano. ¿Y qué mensaje tan maravilloso es este de Abraham Lincoln?
y habló de que tendremos un nuevo nacimiento de libertad, un nuevo nacimiento de libertad. ¿Qué tan preciosa es la libertad? ¿Qué tan preciosa es para nosotros hoy en día? Pero lo que Lincoln hizo fue conectar la Declaración de la Independencia con la Constitución y mostró que necesitamos usar ambas para realmente transmitir este mensaje de que todos los hombres son creados iguales. No hay forma de debatir esto, simplemente no se puede. Y esta fue la primera vez en la historia que una nación declaró eso. La primera vez en la historia. Pues sí, había muchos esclavos en el mundo en aquel tiempo. E incluso las naciones africanas estaban vendiendo a su propia gente como esclavos. Era realmente un problema grave en el mundo y Abraham Lincoln quería abordar eso también. Por eso utilizó esto y lo que dijimos al mundo entero cuando dimos nuestra Declaración de Independencia. Lincoln sabía que ejecutar esa proclamación de la emancipación realmente haría que buscaran matarlo. Él lo sabía, porque en aquella época había mucho odio y división, una profunda división en muchos sentidos como ocurre hoy día. Pero creo que él quería hacernos entender por qué murieron realmente estos hombres. Y eso no había terminado, no podían parar después de Gettysburg, porque la guerra no se había ganado. Yo creo que Lincoln sabía que tenía que tener el valor, su corazón estaba en esto, requería tener el valor que tuvieron todos esos hombres que murieron, especialmente del norte, luchando por la proclamación de emancipación y por la libertad, y por enseñar y creer que todos los hombres son creados iguales. Así que quería estar a la altura de todos esos hombres que murieron para defender esta gran nación. Y creo que quería decir, muy bien, voy a ponerme al frente de la batalla como lo hicieron estos soldados. Eso puede verse, si uno lee entre líneas, puede ver que esto estaba en su mente y que se sentía obligado a luchar esta guerra hasta la muerte si fuera necesario. Realmente lo creía. Y hay que ver qué gran héroe fue este hombre, pues trataba continuamente de traer a Dios a esta guerra y a la Biblia, y lo hizo en 3 minutos. Bueno, poco menos de 3 minutos, creo. Pero ¿cuántos de nosotros hoy entenderíamos lo que este hombre estaba hablando? Lo que Lincoln estaba hablando, o cuánto o necesitamos entender lo que nos dice y lo que él entiende y lo que hizo y cómo lo hizo. Él ganó la guerra civil, pero ¿cómo lo hizo? Bueno, aquí hay un edicto de Lincoln titulado Proclamación 97, dado más de 7 meses antes de su discurso de Gettysburg. Eso designando un día nacional de humillación, ayuno y oración. Eso es bastante espiritual. Lincoln lo escribió y decía, hemos sido receptores de las bondades del cielo más selectas. Hemos sido preservados estos muchos años en paz y prosperidad. Hemos crecido en número, riqueza y poder como ninguna otra nación ha crecido jamás, pero nos hemos olvidado de Dios. De eso se trataba la proclamación. Y dijo que teníamos todas esas bendiciones, tanto físicas como espirituales, de muchas maneras, pero que éramos demasiado orgullosos para orarle al Dios que nos hizo. Eso es lo que él concluyó allí. Y dijo, pero nos hemos olvidado de Dios. Él estaba trayendo a Dios a la guerra civil.
¿No es esa una gran lección para nosotros hoy? De veras, ¿qué presidente o líder político actual se levantaría y diría ante Estados Unidos, hemos abandonado a Dios? Y eso llega al meollo de nuestros problemas. En su segundo discurso inaugural, aquí hay algo que dijo que quiero leerles. Hablaba de dos ejércitos que oraban a Dios y cada uno pedía poder matar al otro y era realmente muy confuso. Pero en Mateo 18, en el verso 7, déjenme leerles esto. Aquí está lo que Lincoln les dio en ese segundo discurso inaugural. Lo tomó de la Biblia. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ahora, esto es material fuerte para la gente en un momento como aquel, pero les dijo lo que él creía y usó la Biblia en todo ese discurso segundo inaugural. E incluso dijeron que era como si hubiera sido un sermón que dio que uno esperaría del ministro de una iglesia que realmente creyera en la Biblia. Ronald White dijo, la Biblia ocupó un papel más prominente en este discurso que en cualquier otro que Lincoln diera. Aquí Lincoln declaró que la esclavitud era un pecado, mencionó a Dios 14 veces, citó las Escrituras 4 e invocó una oración 4 veces. Todo en el segundo discurso inaugural. Bueno, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué lección hay para nosotros hoy? Después de eso, también declaró, todos los juicios del Eterno son verdaderos y justos. Y le dijo después a su amigo Douglas, con quien había debatido muchas veces antes, y le dijo, bueno, ¿qué te pareció mi mensaje? Y Douglas dijo que fue un esfuerzo sagrado, sagrado en verdad. Había citado la Biblia en todo momento y se había referido a Dios y a la oración para intentar que la gente se volviera a Dios. Y les decía, si hacemos esto, uniremos al país, ganaremos esta guerra y tendremos un país unido con paz, con alegría y felicidad. Podremos buscar la felicidad y tendremos libertad. Charles Francis Adam Jr. dijo, la inauguración me parece, por su grandiosa simplicidad y franqueza, que es para siempre. La nota clave histórica de esta guerra es para siempre. En otras palabras, es un mensaje para nosotros hoy. Un mensaje poderoso y es para nosotros. Dijo, mira, en esta guerra vamos a tener una rendición incondicional o la guerra continúa. En otras palabras, estaba diciendo, vamos a luchar hasta la muerte, si es necesario. Así de comprometido estaba con esa guerra. Iba a mantener a esta nación unida. Y esta hermosa declaración de independencia iba a ser fuerte en la mente del pueblo. Y también la constitución de esta república iba a ser fuerte, tal como él lo veía. Se apoyaba en la Biblia y cómo se incluyó a Dios en ella. Y Dios, por supuesto, es el dador supremo de la libertad. Entonces, si ven en Apocalipsis 3, quiero leerles esto, Apocalipsis 3, comenzando en el verso 1. Esta fue la quinta era de la Iglesia de Dios. Todo eso se explica en nuestra verdadera historia de la Iglesia verdadera de Dios. Pero esta era la Iglesia de Dios en el tiempo en el que Lincoln dio el discurso de Gettysburg y observe la condición de la propia Iglesia de Dios. Era horripilante. Noten esto. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Estás muerto.
Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dios dijo que su propia iglesia estaba muriendo incluso en ese tiempo. No se oye nada sobre ellos. Abraham Lincoln tenía que transmitir el mensaje de Dios. El pueblo de Dios no lo estaba haciendo. Creo que es una verdad pasmosa de la que deberíamos de estar profundamente avergonzados. Y el propio pueblo de Dios debería estarlo. Pero Dios dijo que su propia iglesia estaba muriendo aún en ese tiempo. Lincoln trajo a Dios a la guerra y el norte ganó porque Dios estaba con ellos. Miren los frutos, ¿cómo podemos negarlo? Lincoln tiene una lección maravillosa para nosotros hoy, y les diré que es más importante que la que le dio al pueblo en 1863. Aquí tenemos este eh, hermoso discurso de Gettysburg, que tiene tanto que enseñarnos. Pero cerca del final de la guerra hay un material interesante aquí de Harry Williams, un historiador que escribió Lincoln y sus generales. Así que estaba haciendo tarde en la guerra y seguían presionando a Lee, el líder del sur, al general Lee. Y en ese momento el presidente Lincoln estaba observando todo e incluso visitando a Grant en ese momento, queriendo ser parte de la guerra tanto como fuera posible, y les decía, ustedes deben realmente presionar y terminar con esto. Y estaba llegando al punto en que los confederados simplemente no tenían dónde esconderse. No había lugar seguro. Así que Lincoln había tomado sus mapas y estaba explicando todo esto a algunas personas para que entendieran que la guerra estaba a punto de terminar. Y entonces, el 7 de ese mes, fue el último día completo de Lincoln en City Point. Sheridan aplastó victoriosamente a los confederados, le telegrafió a Grant, y si seguimos presionando, creo que Lee se rendirá. Y entonces continuaron la guerra y se aseguraron totalmente como Lincoln les dijo, y esta fue la última orden y la más importante que dio, y dijo, que haya presión. Y luego, el 8 de abril, al día siguiente, que era sábado, Lincoln abordó el River Queen y partió a casa. Y aquí está lo que dice el libro. Ese día, John Wilkes Booth se registró en el Hotel Nacional en Washington, y aquí, ¿qué hizo él? Comenzó a prepararse para asesinar al que muchos llaman el mejor presidente que hemos tenido. Hasta la próxima semana, soy Gerald Flurry. Adiós, amigos.